Aconsejo al espectador guardar discreción si tiene hijos menores de edad, ya que las imágenes que presentaremos a continuación pueden ser perturbadoras. Hola, te habla Coria desde el otro lado. Bienvenido a la primera edición de El lado oscuro de Japón, donde me gusta hablar sobre casos criminales que sucedieron en el país del sol naciente. Hoy les ofrecemos la masacre de Sagamihara. Hace poco, dentro de los diarios nipones, saltó el siguiente titular. El hombre que mató a 19 e hirió a otros 26 en un lugar de cuidados especiales después de escribir "Las personas con discapacidad solo crean infelicidad" ha sido condenado a muerte. Pero acompáñame a desmembrar la historia de este terrible suceso. Japón, para muchos, es un lugar místico, casi mágico, conocido por su bajo índice de criminalidad. No obstante, la maldad es capaz de llegar a cualquier rincón de la tierra. Para contar este caso, iniciaré con los antecedentes. El terrible crimen sucedió un 26 de julio de 2016 en el distrito de Midori-ku, en Sagamihara, justo en la prefectura de Kanagawa, en Japón. Para ser más exacta, en Tsukui Yamayuri-en, un centro de atención residencial dirigido por Shakai Fukushi Pojin Kanagawa Kyodai, una organización de bienestar social establecida por el gobierno de la localidad. Según datos recopilados antes del horrible suceso, a fines de abril del 2016, la instalación albergaba a 149 residentes de entre 19 y 75 años. La mayoría tenía una discapacidad intelectual, pero también sufrían diversas discapacidades físicas, entre ellas tetraplegia, esclerosis, paraplegia, entre otras. Como dato extra, la parálisis de la mitad inferior del cuerpo que afecta a ambas piernas se denomina paraplegia, y la parálisis que afecta a los brazos y las piernas es una tetraplegia. Básicamente, algunos de los residentes eran capaces de realizar actividades físicas al aire libre, mientras que otros debían estar postrados en una cama. Aproximadamente a las 2:10 de la madrugada, un joven, que después sería identificado como Uematsu Satoshi, supuestamente usó un martillo para irrumpir en el centro de atención a través de una ventana del primer piso. Ató a un miembro del personal que trató de detenerlo en una lucha cuerpo a cuerpo, pero fue inútil. Uematsu tomó sus llaves y luego fue de habitación en habitación apuñalando a las víctimas en el cuello mientras dormían. Los miembros del personal llamaron a la policía alrededor de las 2:30 hora local, informando que un hombre con un cuchillo había irrumpido en el edificio. Sin embargo, Uematsu abandonó las instalaciones antes de ser detenido, ya que fue grabado saliendo del lugar a las 2:50 en imágenes de cámaras de seguridad. Policías armados ingresaron al edificio alrededor de las 3 de la madrugada, donde descubrieron la escena del crimen. Se enviaron 29 ambulancias a la residencia. El lugar era un completo caos, una locura. Pero para sorpresa de todos, el sospechoso se entregó en la estación de policía de Tsukui 2 horas después del incidente, con una bolsa que contenía los cuchillos de cocina y otras herramientas afiladas manchadas de sangre. Según los informes, se encontró un cuchillo en su coche fuera de la comisaría. Uematsu le arrebató la vida a 10 mujeres y 9 hombres que iban entre los 18 y 70 años, e hirió a 26 personas más, 13 de ellas de gravedad. Antes de continuar, me gustaría que examináramos juntos los kanjis que componen el nombre de este criminal. Uematsu está escrito con los kanjis de planta y pino. Satoshi, irónicamente, está escrito con el kanji de santo, sabio, maestro e inclusive puede llegar a tener la connotación de sacerdote. Pero recordemos que los padres japoneses eligen los kanjis de los nombres de sus hijos esperando que tengan una vida próspera, llena de logros y alegrías, un designio que no necesariamente debe cumplirse. Satoshi Uematsu tenía 26 años en el momento de perpetrar el siniestro crimen, y solía trabajar en Tsukui Yamayuri-en, el mismo sitio donde perpetró sus atroces actos. Su padre era profesor de arte en la escuela primaria, y Uematsu también se había formado y trabajado como maestro de esa misma escuela. Vivió mucho tiempo en casa de sus padres, pero en algún momento se mudaron y él se quedó completamente solo. Los vecinos se mostraron sorprendidos de que presuntamente hubiera cometido los asesinatos. Fue descrito como un hombre amable, extrovertido y bueno. Sin embargo, algunos informaron que su personalidad había cambiado en algún momento durante su empleo en la instalación de cuidados. En febrero de 2016, Uematsu intentó entregar personalmente una carta a Tamadori Oshima, presidente de la Cámara de Representantes de Japón,
Planeó entregarla en la casa del mismísimo Oshima en Tokio, pero la seguridad lo impidió. Pero sin rendirse, regresó al día siguiente y esta vez dejó la carta a los guardias de seguridad. La carta de Uematsu pedía la legalización de acabar con la vida de las personas con discapacidades múltiples, pero solo en los casos que lo solicitaran sus tutores, y pedía la ayuda de Oshima para entregar su mensaje al primer ministro japonés Shinzo Abe. Un fragmento recuperado decía: visualizo un mundo en el que una persona con discapacidades múltiples pueda ser sacrificada, con el consentimiento de sus tutores, cuando sea difícil para la persona realizar actividades domésticas y sociales. También escribió que los asesinatos de discapacitados serían por el bien de Japón y la paz mundial, así como para beneficiar la economía global y prevenir la Tercera Guerra Mundial. Tras firmar la carta con su nombre real, procedió a detallar una oferta para apuntar a 2 instalaciones que albergaban a discapacitados, posiblemente una referencia a los 2 edificios residenciales en los que posteriormente cometió el delito, y pasó a apelar por ciertas condiciones a cambio de cometer este crimen. En la primera mitad del mensaje, Uematsu dijo que podía matar a 460 personas. Sin embargo, en la segunda mitad, el número que dio fue 260. Agregó que sometería al personal de dichas residencias para evitar que interfirieran, pero que no les haría daño. Alegó que el acto sería rápido y que después de hacerlo, él simplemente se entregaría pacíficamente. En algún momento, la carta fue entregada a la policía de Tokio, que se puso en contacto con la policía de Sagamihara. Durante este periodo de tiempo, Uematsu publicó en su cuenta de Twitter que esperaba que lo arrestaran, donde anteriormente había publicado tweets sobre Japón devastado por la radiación y el SIDA. Más tarde, ese mes, después de que su carta fuera puesta en conocimiento de las autoridades de Sagamihara, fue arrestado, detenido, interrogado y luego internado involuntariamente en un hospital psiquiátrico durante 2 semanas. Sin embargo, fue puesto en libertad el 2 de marzo después de que los médicos consideraran que no era una amenaza. En su carta y en declaraciones hechas después de entregarse, Uematsu explicó que estaba salvando de la infelicidad tanto a los discapacitados graves como a los que él creía que tenían la carga de mantener sus vidas. Algo que llamó mucho la atención del pueblo japonés fueron los tatuajes que presentaba el criminal sobre su espalda. Ojo, no se trata de juzgar a las personas que portan tatuajes, ya que en la actualidad es considerada una práctica artística muy respetable. El caso aquí es que en muchas páginas de internet se hizo hincapié sobre el significado de los tatuajes de Uematsu, los cuales eran los siguientes. Como se puede apreciar en la imagen, el diseño consta de varias máscaras Oni o demoníacas entre máscaras de Hyotoko y Okami. Ellas representan el bien y el mal. También pueden ser protectores, embaucadores e inclusive, como lo mencioné antes, demonios. En sí, se dice que estos tatuajes básicamente se refieren a la creencia de un mundo espiritual en que los demonios cumplen su función de castigar a los injustos y malvados, así como se cree también que son responsables de propagar enfermedades. Eso podría hablarnos más acerca de la psiquis del perpetuador, donde él mismo se veía como una especie de justiciero que le estaba haciendo un favor a su país. El 20 de febrero de 2017 se determinó que Uematsu estaba mentalmente capacitado para ser juzgado. El 24 de febrero de 2019, Uematsu fue acusado de 19 cargos de asesinato, 24 cargos de intento de asesinato, 2 cargos de confinamiento ilegal que causó lesiones, 3 cargos de confinamiento ilegal, 1 cargo de entrada ilegal y 1 cargo de violación del control de espadas y armas de fuego. El equipo de defensa del joven dijo que planeaba argumentar que era mentalmente incompetente en el momento del crimen, debido a los efectos de la marihuana, pero no se encontraron rastros de la droga en su sangre. El 23 de diciembre de 2019, Uematsu dijo que admitiría el crimen durante el juicio, y que negar los cargos en su contra sería una objeción y haría que el juicio fuera demasiado complejo. O sea, todavía se atrevió así como que a decir que les haré un favor para que el juicio dure menos y me voy a declarar culpable. Pues claro que eras culpable. El 8 de enero de 2020, el criminal se declaró inocente de los apuñalamientos. Pues no que sí. El 17 de febrero de 2020, la fiscalía anunció que se solicitaba oficialmente la pena de muerte contra Uematsu, declarando el crimen como algo inhumano y que no dejaba lugar a la indulgencia. El 16 de marzo del mismo año, Uematsu fue condenado a muerte por el Tribunal de Distrito de Yokohama,
habiendo dicho anteriormente que no impugnaría ningún veredicto ni sentencia. El 30 de marzo de 2020 se concretó su sentencia de muerte cuando retiró automáticamente la apelación ante los tribunales superiores. O sea, básicamente se resignó y aceptó su culpabilidad. El Tribunal de Distrito de Yokohama lo condenó a muerte en la horca ese mismo lunes. Las ejecuciones se llevan a cabo en gran secreto en Japón, donde se mantiene que los presos no son informados de la fecha de su muerte hasta la mañana exacta donde esto suceda. Uematsu ahora tiene 30 años. Dijo repetidamente durante la investigación y el juicio que no se arrepiente. Le dijo al personal médico y a los funcionarios que estaba influenciado por las ideas del líder del partido nazi, cuyos asesinatos de personas con discapacidades se consideraban destinados a mejorar la percepción de la raza superior. La mayoría de las familias de las víctimas no han revelado sus identidades, según los informes, porque no querían decir que tenían un familiar con discapacidad, ya que temen sufrir ataques similares o discriminación. Sin embargo, la madre de una mujer de 19 años que murió en el ataque reveló ante la audiencia judicial que su nombre era Mijo. La mujer dijo que incluso la pena más extrema iba a ser leve para tratar de castigar su atroz crimen. Ella señaló que nunca lo perdonaría, mientras exigía en medio de la entrevista que le devolviera la vida a su hija. Yoshihide Suga, el secretario jefe del gabinete japonés en ese momento, reconoció que el ataque fue un accidente muy desgarrador e impactante en el que muchas personas inocentes se convirtieron en víctimas. También dijo que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social investigarían formas de evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir. Varios medios de comunicación japoneses calificaron la tragedia como un crimen de odio. El sociólogo y profesor emérito de la Universidad de Wako, Satoru Saishu, de 83 años, se reunió e intercambió cartas con el asesino en masa Satoshi Uematsu durante los procedimientos judiciales. Saishu vive con su hija Seiko, quien tiene síndrome de Down, y mediante estas cartas él buscaba comprender qué fue aquello que impulsó a Uematsu a cometer sus crímenes. En una entrevista que dio el profesor, resumió un poco su opinión del hecho. Él inició explicando que existe una gran diferencia entre un juicio y una audiencia pública. Una audiencia pública sirve para revelar a la sociedad cómo llegó un delincuente a cometer su delito, cómo llegaron a ese punto, y se lleva a cabo en un espacio abierto a la sociedad. Sin embargo, el juicio Uematsu fue diseñado solo para juzgar a una persona. También reprochó el hecho de que los nombres de las víctimas tuvieron que permanecer en anonimato, como si la sociedad lo hubiese decidido de esa manera para causar lo más mínimo de molestias, pero recalcaba que al no darle un rostro y nombre a las víctimas, el hecho sería fácil de olvidar para las futuras generaciones, perdiendo peso en la sociedad. También dijo que cuestionó al criminal sobre qué era para él la felicidad y qué significaba ser un ser humano. También le preguntó qué significaba nacer en este mundo y luego morir. El profesor comenta que si algo bueno pudo sacar de este horrible crimen, fue apreciar más la experiencia de su hija con síndrome Down, quien menciona que vive una vida tranquila, llena de una felicidad tan pura y libre de ataduras. El centro de atención residencial ha sido demolido, pero el 13 de septiembre de 2016, el gobernador de la prefectura de Kanagawa, Yuji Kuroiwa, dijo que la instalación sería reconstruida. La masacre de Satoshi Uemashi en la casa residencial Tsukui Yama-Yorien en Sagamihara, al oeste de Tokio, ha sido calificada como la peor matanza masiva de Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, este crimen conmocionó no solo a la nación nipona, sino al mundo entero. Me gustaría saber qué opinas al respecto. Por favor, siéntete libre de escribirnos en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte y seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, donde subimos videos cortos acerca de la gramática del idioma japonés. Hasta pronto.